Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión, a esta plática que vamos a tener durante esta jornada. Solo quiero corroborar que se escucha. ¿Me ayudan por favor dándome feedback sabiendo que se escucha? Hola, hola. ¿Alguien que pueda confirmar? Exacto, gracias. Gracias Ernesto, gracias. Gracias a los que me contestan que se escucha. Bueno, estamos dentro de lo que es el programa de formación para padres, que a partir de una iniciativa de un colectivo de padres surge este año, poder brindar respuestas específicas a situaciones específicas dentro de nuestra institución educativa. Aclaro, porque no todas las personas que están acá son de la institución, porque son muy abiertos los espacios a quien quiera participar y están siendo grabados para dejar el material pues colgado en el canal de la institución CBS Contigo. La visión de poder hacer esas reuniones, como les decía, es dar una respuesta inmediata a necesidades específicas que nuestros estudiantes, nuestros niños en todo caso, pueden presentar. Entonces creo que una de las cosas que más se nos ha visto necesidad a partir de la caracterización que hacemos a nivel de institución es poder abordar cómo se adquiere la lengua escrita y a partir del acercamiento al texto de cada uno de los estudiantes que van en una edad escolarizable. Entonces, eh, hemos tomado a bien poder presentar esta tarde estos 40 minutos de plática y luego de algunas dudas y de dar alguna especie de apoyos para todo el que así lo desee. Les decía que parte del programa Samuel, nuestro programa Samuel es el aula de apoyo, ha detectado la necesidad de poder apoyar desde casa y apoyar de manera significativa cómo los niños adquieren la lengua escrita, para las habilidades de la lectura y para las habilidades de la escritura, que son las dos habilidades importantes, y el fin último, pues ya sabemos que es la parte comunicativa. Basado en esta situación, se nos es bien plantear esta plática que vamos a comenzar en este momento. Así que bienvenidos. Este será un espacio mensual donde vamos a abordar temas específicos. Ya hay una agenda para 6 meses planteada. En su momento se les dará a conocer a través de las redes del Colegio Bautista Internacional de Sonsonate. Mi nombre es Franklin Saldaña. Actualmente soy director académico de la institución y mi necesidad es poder apoyarles y dar soluciones de tipo técnicas a las necesidades que se presentan. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la lectoescritura y cómo esta ha venido o está dentro del quehacer actual dentro del contexto pues del siglo XXI, porque el mismo concepto que quizás cuando nosotros aprendimos a leer y escribir no es el mismo que ahora estamos teniendo, no son las mismas condiciones, no es el mismo momento. Por lo tanto, hay que renovar algunos paradigmas que los tenemos ya arraigados desde nuestro tiempo. Y creo yo que uno de los retos más importantes como padres y como docentes es poder abandonar las cosas que creemos nosotros que eran correctas, pero que a esta época ya no corresponden, que ya no son parte de la realidad de nuestra niñez. Tenemos niños que están en una formación después de un periodo de encierro, tenemos niños que vienen con otras habilidades ya como instaladas y tenemos también un mundo digital que no es la época también de nosotros cuando aprendemos a leer y escribir. Por lo tanto, la necesidad de leer y escribir tiene que ser vista desde un punto de vista científico, pero desde la neurociencia, desde la adquisición de la lengua y su fin último por el cual nosotros enseñamos a leer y escribir. Entonces vamos a estar abordando algunos tópicos importantes, que es leer y escribir, escrituras convencionales y no convencionales y los niveles de la lectoescritura, que son paradigmas que algunos de nosotros, como no somos docentes, no hemos eh, reflexionado. Que bien por los docentes que me acompañan, que han sido parte de,
como compañeros, algunos que están acá han sido parte también de los procesos formativos a los cuales yo me he sometido y ahora pues básicamente es poder consolidar un poco más a través de este tiempo cómo se debe enseñar o cómo se debe fortalecer la lectura y la escritura durante estos procesos actuales de formación en la infancia, que va dirigido básicamente a la primera infancia y la adolescencia, pero que también los procesos de lectoescritura también tienen que ver con el adulto, cómo lo ve, cómo lo concibe. Hace algunos años, allá por el 2007-2008, hicimos unas investigaciones a nivel de departamento, junto con el Ministerio de Educación, y lo que detectamos fue la necesidad de poder trascender de lo que normalmente uno hace porque lo repite, porque así lo enseñaron, porque así no lo instalaron. Y los paradigmas que nosotros usábamos, o las maneras de hacer el proceso de enseñanza de lectura y la escritura, las repetíamos nada más porque justificábamos en la herencia que hemos recibido. Sin embargo, no es únicamente la herencia lo que nos puede mover, sino en la funcionabilidad del proceso. Por lo tanto, sí es necesario entender que la lectoescritura en el siglo XXI ha tenido una transformación y que poco a poco pues tenemos que poner la mirada en otro lado. Voy a invitar a todos los que están presentes que tengan a la mano un lápiz y un papel porque lo vamos a ocupar más adelantito. Vamos a ocupar un lápiz y un papel para poder hacer algunos ejercicios de los cuales usted me va a dar su reflexión. Bueno, hay que detenernos un poco y saber qué es leer y qué es escribir. ¿A qué le vamos a llamar leer y a qué le vamos a llamar escribir? Si estas habilidades son por separado, si van juntas, si tiene que ver una con la otra, por supuesto. Bueno, leer va más allá de meramente saber decodificar, es decir, de saber que la M con la A dice ma, que la M con la E dice me, que la E. Es ir más allá de eso, es la construcción social de textos, de conocimiento a partir de un texto, es decir, que podamos nosotros sacar de lo que estamos contextualizados a aprender y que lo podamos diluir y ponerle significado. Dicho de otra manera, es hacer funcionar el código en mi vida cotidiana. Porque hay una de las cosas más importantes que quizás voy a ir dando ya por sentado, y es que la lectoescritura no tiene otro fin más que el fin de la comunicación. Es decir, no estamos enseñando a leer y escribir para que tengan otras habilidades más que las comunicativas. Por lo tanto, si lo vemos desde esa perspectiva, los niños dentro del camino deben aprender a relacionar la comunicación con los textos. Y eso lo van haciendo de manera progresiva. Asimismo es el escribir. Aprendemos a escribir para poder transmitir nuestras ideas que plasmamos en el cerebro y que alguien más pueda tener acceso a ellas. Entonces, tanto leer como escribir se debe volver, ojo, porque por ahí comienza el cambio del paradigma, se debe volver en casa, en la escuela, en todos lados, una necesidad para interpretar nuestro entorno, para saber qué dice ahí, para que un día el niño diga, deje de decir mamá, ¿y qué dice ahí? Para que un día diga el niño, mamá, quiero escribir tu nombre, ¿cómo va? Porque lo quiero poner en una carta. Llevar a un fin comunicativo. Porque mucho que ver tiene el fin por qué escribimos, más que la capacidad misma de hacer un código y de transcribirlo. Es ahí donde todas las experiencias tradicionales que hemos tenido nosotros a lo largo de la educación quedan un poquito atrás, porque muchas de las cosas que aprendimos dentro del proceso de la formación no tienen nada que ver o significado en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido a leer y muy bien lo hemos hecho con métodos silábicos como el silabario, como los libros, como Coquito, como etcétera, como Victoria, que no digo que estén mal. Lo único que digo es con qué fin se enseña a leer y escribir. Esa reflexión es la que debe llevarnos a pensar que dentro de nuestro entorno debemos tener una claridad por qué enseñamos a leer y escribir. Es que fíjese que de repente la maestra nos dejó a nosotros una plana de mi mamá me mima. ¿Cuántos no repetimos mi mamá me mima? Y en la vida nunca usamos la palabra mimar.
nuestro lenguaje, nuestro contexto no lo usa. O en otros casos, ese oso asa esa sopa. Ni sabemos qué es asa, ni un oso asa una sopa, ni la sopa no la tenemos ni enfrente. Entonces carece de significado el texto que usamos para enseñar a leer y escribir. Por lo tanto, partamos de ahí. Partamos de que el texto que vamos a usar para leer y escribir debe tener un significado dentro del niño. El niño a tu temprana edad ya sabe decir mamá coca, o sea, ya sabe decir mamá agua, mamá churrito. Entonces son cosas que están alrededor, mamá pan. Entonces, si esas cosas comenzaran a cobrar vida en el texto, fuera más relevante, más interesante y más significativo. Es decir, debemos comenzar a enseñar a leer y escribir para la comunicación del entorno. Porque esto es como cuando el niño aprende a leer, a hablar, perdón. El niño aprende a hablar, ¿cómo? No aprende de una sola vez. Primero, para poder pedir agua, a lo sumo quizás cuando es bebé, a decir, o a de llorar, y ahí expresa. De ahí, y de ahí, y de ahí, de ahí, hasta que llega a decir agua. Es un proceso progresivo, va de menor a mayor, va ascendente, va de ser no convencional a ser convencional. Vamos a ir más allá. Como les dije que tuvieran ustedes un papel y un lápiz, les voy a pedir que escriban eso que está en la pantalla en este momento. Vamos a escribir en nuestros cuadernos este texto que les acabo de poner en la pizarra. En este momento usted es un niño de 5 años y yo soy su maestro de parvularia. Y aquel niño que no me haga bien la plana no va a salir a receso. Y hágame esa letra linda, por favor, con buen trazo, como debe ser. Si no, no sale a recreo. Eso no suena como muy familiar, ¿no? Eso no suena como muy cotidiano. Donde el niño transcribe de una pizarra y a veces es de un cuaderno, a veces es de un cartel, a veces es de un folleto, a veces, pero ¿será que ese texto tiene significado? Bueno, si usted no me termina, no me sale a receso. Le voy a poner la siguiente plana ya. Espero que estén escribiendo rapidito como puedan, ¿verdad? Así como puedan, porque es importante que vayamos haciendo la letra linda, ese trazo, pero lindo, como debe ser, la que sube, la que baja, la que se mantiene, que no ve lo que tiene ahí en la pizarra, eso lo decimos nosotros. Y ya borré y puse la siguiente pizarra. A ver cuántos estamos teniendo la experiencia. Para poder entender lo que quiero dejar, tiene que tener la experiencia. Trate de escribir, por favor, este código, este texto. Mire, y que no puede leer, léalo, léalo, mire qué lindo está el texto. Yo escucho a las maestras decir esto, de nuestra época, por supuesto, y que pase todo lo que esté en la pizarra a su cuaderno. Y resulta que el niño de primer grado que no hizo parvularia y llega a primer grado de una sola vez, él solo está haciendo líneas y puntos. Pareciera que está escribiendo lo que está ahorita en la pantalla. Bueno, como ya hemos avanzado en lo que les he explicado la clase, la siguiente plana. Y estas planas van a venir, las voy a revisar y van a tener que hacerlas 10 veces si no las hacen lindas. ¿Verdad? Esas planas se les van a quedar también para su casa. Y por ahí, algún valiente que vaya mostrando sus trazos en la pantalla sería interesante. Volviéndonos un poco niños ahí. Bienvenidos todos a los que se integran. Estamos trabajando el taller de lectoescritura, cómo ayudar a mi hijo en de casa. Estamos estableciendo el paradigma de por qué los niños deben aprender textos con significado. Y por ahí tengo algunas madres que están haciendo el trazo como que fueran de 5 años, porque ahorita estamos en la clase, yo soy el maestro de 5 y usted es el niño. Saludo a la señora Norma Varela, que está por ahí también. Está Erika Rodas, ya puso su cámara, muy bien. Bueno, los que puedan mostrar sus textos sería interesante. Allí. Vamos, vamos. Pero no han terminado, no han hecho el trazo lindo. Vamos con la siguiente pantalla. Permítanme.
Ah, quizás acá se nos pueda hacer un poco más fácil. Y si yo le pregunto, ¿qué dice allí? ¿Qué pudiera decir usted? A saber, ¿por qué no lo podemos nosotros, digamos, posiblemente algunos sí, porque tenga acceso a ese código, pero los que no manejamos este código, lo que hacemos es medio usar el español para decirlo como se dice, ¿verdad? Fíjese que es interesante porque esto que usted está pasando en su mente, en su encuentro con la copiada, es lo que un niño pasa cuando tiene que copiar algo y él no lo sabe y él no tiene conocimiento. Voy a pasar a la siguiente, que esta creo que nos va a parecer un poco mejor. Para los usuarios de inglés, por supuesto que ya lo van a entender, ¿verdad? Y es una gran verdad que quiero compartir con ustedes. Y la voy a poner ahora en español, para que lo tenga en español y la pueda quedar plasmada en su escrito. El aprendizaje de la lengua escrita está ligada al pensamiento infantil. Mire qué es lo que le acabo de decir. El aprendizaje de la lengua escrita, tanto para leerla como para poder escribirla, está ligada al pensamiento infantil. Ojo, no es una labor de la mano aprender a escribir, es una labor del cerebro. Si el cerebro como tal no tiene significación, usted puede escribir 10.000 veces un texto, hacer un trazo pero lindo y no saber qué dice y no tener significado. Y si volvemos atrás en la diapositiva, nos vamos a encontrar que este mensaje es el mismo mensaje que traemos desde acá, solo que acá lo hicimos en hebreo. Bueno, y para decirle algo, ahí se ve el puntero. Usted asumo que empezó a escribir del punto que está aquí en adelante, hasta allá. Y el hebreo se escribe al revés, se escribe del final para allá. ¿Por qué? Porque imitamos trazos, hicimos trazos. Nuestra mano se deleitó haciendo trazos. Pero ¿qué pasó en nuestro cerebro? Ah, no entendí ni papa. Y viene el profe y sale con otro texto que tampoco logró entender. Entonces, ¿qué hace el niño cuando escribe cosas que no entiende por repetición o por transcripción? Lo mismo que usted pasó por su mente. Me frustro, no sé. Y usted está, escribí mamá porque así tiene que ser. Escribí papá porque así tiene que ser. Pero si al niño no le ha llegado al cerebro el código con la relación del objeto, por más que lo escriba, no va a tener un significado, no va a tener relevancia y no va a aprender a leer y escribir. Por lo tanto, personalmente, desde hace 10 años en la cátedra de lectoescritura en la universidad con la que trabajo, estamos tratando de sacar por ahí las prácticas tradicionales y no me sirve de nada que el niño escriba, lo transcriba y lo vuelva a escribir y haga planas 10 veces y después a molde y después a carta y después con color y después con lápiz. Porque ¿qué está haciendo? Madurando la motricidad y el trazo. Pero la significación acá no está pasando nada. Por lo tanto, una gran verdad es entender con nuestros chiquitos que lo primero que debemos afectar es el cerebro. O sea, si el niño entiende el contexto, el signo que estoy dando a entender con la escritura, entonces va a ser más fluido. Y usted me dirá, entonces las planas son malas. No, las planas no son de ninguna manera malas, pero la plana tiene significado hasta que el niño ya sabe qué está escribiendo y cómo es que se está escribiendo y cómo es que está relacionando un trazo con un sonido. Porque todo es eso, alfabetizar es darle valor al sonido dentro de un trazo escrito, para que el niño lo pueda entender, leer y que pueda también escribir. Entonces leer y escribir tiene otro símbolo. Voy a hacer una pregunta y quien quiera pues puede encender su micrófono y contestarme. ¿Qué dice ahí? Creo que todos pensamos en un vaso así como nevado, ¿verdad? A la que le decimos coca con ripio, esa que tiene así como hielito y que pues eh,
¿Qué pasó en nuestro cerebro? Se activó inmediatamente una idea, pero solo vimos un dibujo. Eso mismo pasa con los niños. Pasa que ellos tienen que activar ideas, es decir, signos lingüísticos. El niño sabe antes quién es su mamá y después aprende a escribir la palabra mamá. Es decir, que el niño ya trae significados desde casa. Por lo tanto, hay que aprovechar esos significados para que podamos fortalecerlo. El niño, ¿qué más ya sabe? Bueno, usted conoce a su hijo. El niño sabe de, ¿qué? Un libro. ¿Sabe que es un libro? Sí, ok. Entonces, ahora pongámosle la palabra para que el niño lo aprenda de manera inmediata. Libro. Y si el niño ve este dibujo, ¿qué dice? Pollito camperito o pollito. Y más siente el olor y hasta ganas de sacar una tortilla, ¿verdad? Y ya es hora de cena. O sea, hay significado dentro del dibujo. Los niños normalmente, inicialmente, parten de dibujos. Parten de decodificar. Claro que vemos esto en un lado y le puchamos y ya buscamos el Facebook. Porque ya tiene significado para nosotros. Hace unos, quizás 20 años o más, no tenía significado. Cobró significado. Ahora veamos los textos más complejos. Si yo estoy triste y oigo música, podría estar feliz. Y ahí comienza un proceso de creación de textos. Por eso los primeros temas, y por eso me gusta tanto el programa de Todos al Agua y de Búhos, porque promueve más el texto, el significado en el cerebro, porque en su momento llegará el momento de escribir y de leer. Ahí podemos hacer una historia. Y eso tiene significado. Claro, no hay texto, pero sí hay texto verbal. Que se conocieron, que fueron adolescentes, se hicieron novios, se casaron, envejecieron, murió ella, después murió él, después los dos murieron. Y usted puede crear una historia. Por eso son tan interesantes que los libros que tengan nuestros pequeños lleven más imagen y menos texto, para que a través de la imagen ellos puedan recrearse los textos que ellos están viendo. Hay algunas intelectuales que hablan sobre qué es leer y escribir. Esta diapositiva se les hará llegar a sus correos que nos dieron para que ustedes la puedan tener. Pero la lectura se concibe como la primera tecnología mental, es decir, es importante que el hombre haya adquirido la lectura. En la época antigua se escribían dibujos en las cavernas. Los egipcios escribieron dibujos de estela en sus tumbas, hasta que llegaron los persas y escribieron unas cuñitas y lo llamaron cuneiforme, hasta que luego los griegos salieron con su alfabeto y hasta el día de hoy somos alfabéticos. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que pusieron los dibujos en las cavernas hasta que los griegos pusieron el alfabeto? Fueron miles de años. Esa es la evolución del cerebro. Por eso es que decimos que la lectura está asociada a la parte cognitiva, al cerebro, más que a la mano, más que a la motricidad. Entonces, en ese trayecto que hicieron de la imagen a la palabra, pasan hoy los niños. Pasan de dibujar y darle significado a los garabatos. ¿Cuántos no hemos tenido problemas con que la casa estaba bien pintada, pero creció el muchachito y tuvo 1 año y medio y 2 y agarró las crayolas y empezó a pintar por todos lados? Y eso es significativo, porque él está tratando de proyectar un trazo. O sea, parte del garabato hasta lo que significaría hoy la escritura convencional. Leer es adentrarse a un mundo de posibles e indagar en la otra realidad para comprenderla y mejor y distanciarse del texto y asumir una postura crítica. La lectura nos hace desarrollar la comprensión. Leer es comprender. Si no se comprende, no se lee. Es decir, si el niño solo dice mamá o si fragmenta el texto, no hay comprensión. Eso no es lectura, eso se llama decodificación. Y tenemos que combatir la lectura silabiada. Porque entonces el niño lo que ve es un elemento, ve una sílaba, no ve el texto completo. Y recuerde que estamos trabajando para que el niño tenga textos completos. Es decir, que vaya a una tienda, que pueda ver donde dice paleta sombrillita y que vea el dibujo de la paleta y que diga, allí dice paleta sombrillita, aunque él no conozca el texto, pero le da significado y poco a poco usa ese texto para poder decodificar. Es decir, que aprender a leer y a escribir, según Emilia Ferreiro, la lectura es toda aquella actividad de asignación
de un significado a un texto que precede a lo convencional. Es decir, antes está el significado y luego venimos y le ponemos, digamos, asignación de código. ¿Cómo así? El niño sabe que es una pupusa antes de saber cómo se escribe pupusa y se las come. Entonces, es irle dando valor a lo que el niño conoce. Entonces, hay que enseñarle a que escriba pupusa, aunque no vaya en la de la P. El niño sabe que es, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Dulce. El niño ya sabe que es un dulce. Hay que enseñarle cómo se escribe aquello que le significa a él, para él algo. Escritura es una forma de relacionarse con la palabra escrita y le posibilita a los grupos desplazados la expresión de sus demandas. Es decir, nos posibilita a todos poder expresar lo que sentimos a través de la escritura. Por lo tanto, se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. No hay otra manera, no hay un método específico, porque todos también partamos de que aprendemos de diferentes maneras. Unos aprendemos más con música, otros más moviendo nuestro cuerpo, otros más con ayudas visuales. Por lo tanto, lo primero es que hay que partir de conocer al niño y qué es lo que a él le gusta. Resulta obvio que el aprendizaje de lectoescritura no puede ser entendido como la mera adquisición de un código. O sea, que se aprenda las vocales y que se aprenda el alfabeto no es que aprendió a leer y escribir. Aprendió el nombre del alfabeto. Se necesita que pueda juntarlos y que al juntarlos les pueda dar sonido y que al sonido le pueda dar significado que ya conoce. Ese proceso de asignación, créame que para una persona, a un niño, es un tanto complejo. O sea, no es que por repetir, como dicen algunos, si no puedes escribir eso, lo vas a repetir 10 veces. Puedo repetirlo 10 veces y no entenderlo y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay un significado. Entonces, lo que precede es el significado y lo que sigue es la asignación del nombre. Entonces, es ahí donde decimos que puede ser entendido como la mera adquisición de un código gráfico que se relaciona con un código acústico, es decir, el sonido, sino que se trata del desarrollo de la capacidad de elaborar y utilizar la lengua escrita en las situaciones y para las funciones que cumple socialmente. ¿Cuáles son las funciones que cumple socialmente la lengua escrita? Si no es la comunicación. De repente, los niños les dejan, cuando ya empiezan con el código, les dejan mensajes en un papel. Mamá, te amo. Maestra, te amo. O te quiero, mamá. O cosas como esas. Los niños que, pues, hay niños que entre ellos se dicen, mira, fulana, te amo, ¿verdad? Entonces, ellos comienzan a tener significado en papelitos y lo que hace la maestra es, vaya a ver ese papel. ¿Cuántos no nos castigaron escribiendo tanto? Me va a hacer 500 líneas a molde y de carta y no sé qué. Entonces, ¿qué creamos? Una persona que aberra la escritura. Por eso casi no tenemos ya escritores, pocos. Decimos, ya en los niveles grandes, ¿verdad? Van a hacer un resumen de 500 palabras por eso y eso. Yo he escuchado prácticas pedagógicas que dicen eso y digo, bueno, le estamos motivando, le estamos castigando a que se escriba o lea. La escritura y la lectura no puede ser castigo. Y de castigo te vas a leer el libro para allá. No, no puede ser, tiene que ser un disfrute por leer. Por eso me topo en las universidades ahora, en los primeros años, con muchachos que leemos un texto y les pregunto, ¿y de qué trató el texto? No sé, porque la comprensión lectora está nula. ¿Por qué? Porque nos sembraron una división entre el texto y nosotros. Nos separaron la función que cumple socialmente, que es la comunicación. Entonces necesitamos recuperar la función. Uno, les dije, necesitamos que todo lo que se use tenga significado. Dos, necesitamos que lo que se lee y se escribe sea con una visión comunicativa. Más allá de eso, establecemos que hay escrituras que pueden tener convencionalidad y unas que no. ¿Qué quiere decir? Hay unas que son mucho más legibles y otras que no. Por ejemplo, tenemos ahí la proyección. Tenemos esos garabatos. ¿Cuántos niños no empezaron escribiendo así? ¿Y qué dice la maestra? Ay, es que eso no sirve. ¿O qué dice la mamá? Niños, que no puedes escribir. Decirle que después de tanto tiempo, yo hice esos experimentos con varios niños y los niños sí le asignan un significado a pesar de que sea un garabato. Si usted le dice a un niño libremente, escribí una manzana y hace un trazo cualquiera que sea, y entonces usted le pregunta, ¿qué escribiste ahí? El niño va a decir, escribí manzana, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque le ha dado un valor, un significado
a ese trazo que él recuerda que es para eso. Poco a poco va dejando de ser no convencional, siendo convencional al texto que está aquí. ¿Sí? Ahí dice, hola querido Santa, yo quiero un carrito de Barbie y una bota que me quede para la rodilla. Ahí se ve el texto como el texto, aunque no tenga una letra correcta, aunque no tenga ortografía, pero ya tiene significado. Entonces, cuando ya el texto adquiere significado, ya solo se trabaja la parte de la ortografía, caligrafía, segmentación, que son cosas mucho más fáciles porque van dentro del proceso, digamos, cotidiano. Lo primero es encontrar que el niño le haya significado. Aquí separamos las definiciones, que es convencional de no convencional. Decimos que convencional son aquellas cosas que las damos por correctas, por estandarizadas. Y lo no convencional es cuando algo no se acepta, como los manchones, los trazos, los garabatos y los dibujos. La escritura convencional son convenios de una comunidad lingüística, es decir, nosotros acepta como correcto dentro del idioma. Es decir, la manera correcta o normal de escribir. La escritura no convencional son los trazos, garabatos que crea el maestro, el paradigma donde dice que el niño no puede, que se come letras, por lo tanto lleva a no aceptarlas. Sin embargo, la lucha es pasar de esta literatura, de esta lectoescritura inicial a una emergente, a una formal, llevarlo de lo que hace básicamente hacia lo convencional. Ese es el trabajo de todos. Conscientes de eso, entonces yo puedo establecer maneras de trabajar. Bueno, las teorías, por si alguien las quiere buscar luego, se llaman psicogénesis de la lengua escrita. La psicogénesis es partir del cerebro y cómo el cerebro inicia para poder adquirir la lengua. Hay una autora muy importante que ya la puse atrás, que era Emilia Ferreiro, que son de las investigadoras que ella murió el año pasado sobre el tema de la lectoescritura. Pues, ahora, el maestro debe conocer las ideas de los niños, ya que por medio de estas se inicia el camino a la diferencia entre el trazo y el dibujo y la letra. Es decir, el niño va pasando del garabato, del dibujo, como los egipcios, como los persas, hacia las letras. Lo que el ser humano tardó en la historia en consolidar un alfabeto es lo que el niño hoy pasa desde que comienza su proceso hasta que llega a la convencional. Es decir, ¿cuándo comienza el niño su proceso de la lectoescritura? No hay una edad, pero sí le puedo decir que es cuando toma por primera vez el lápiz, como lo tome para hacer algún trazo. Cuando el niño oficialmente ya tomó el trazo, ya se puede trabajar sobre él. Unos comienzan al año, otros al año y medio, etc. Eso mucho depende de cómo en casa se le está estimulando. Depende mucho de esto, porque si no se estimula la parte motriz, ahora sí, el niño no va a despertar en él una función para querer escribir. Esto va amarrado. En la lectura vamos creando significados y en la escritura vamos estimulando. Son dos cosas importantes. Los niños no conocen la legalidad que rigen los textos, es decir, ellos no saben cómo se escribe correctamente cuando están antes de la convencional. Por esa razón se guían más por el contexto. ¿No ha visto niños a ustedes que toman un libro y comienzan con el libro? Mamá, te voy a contar un cuento, chiquitito, ¿verdad? Había una vez tal cosa y fíjate que tal cosa. Y comienzan a... Ese conocimiento de saber que un libro se lee, eso es valioso. Eso de tomar el libro y por los dibujos contar historias que no son las del libro, son muy importantes. Porque entonces usted está dejando que la imaginación tome significado y que cree textos. Solo basta dejar que fluya, solo basta dejar que espontáneamente, poco a poco, le vaya teniendo más cuidado y detalle al libro. Y ese libro lo van a repasar 1000 veces. Y las 1000 veces van a ser historias diferentes. Esos son textos creados con espontaneidad. Solo va a llegar el momento en el que ya va a asociar imagen, palabra, imagen, palabra. Y comienza. Por eso los libros, vuelvo a repetir, tienen que comenzar con dibujos grandes y texto pequeño. Y el texto va creciendo y va aumentando el volumen a la medida que el niño va creciendo y avanzando. Cuando un niño ha escrito de manera convencional, es correcto que el maestro reescriba lo que el niño escribió. Muchas veces los maestros tendemos a tachar y a escribirlo. No, no es correcto. No es correcto que ni se le arranque la página. Porque cuando yo le respeto el texto, le estoy dando sentido y valor a lo que él ha hecho. Que sí es importante que yo lo pueda corregir. ¿Cómo? Aparte, yo puedo escribirlo como va correctamente y decirle, ¿dónde está la diferencia?
y que el niño solito llegue a la conclusión. Ah, aquí está mal, ¿ok? Corrijámoslo y corregilo vos. Por eso es que es con lápiz, ¿verdad? Corregilo vos. Y que él haga la corrección. Pero no llegar yo y manchar, esto no sirve, me lo vas a repetir. No. Es que si el cerebro no se activa, vuelvo a decir, el significado no sirve de nada. Usted va a luchar contra el trazo, pero no va a alcanzar la significación del texto. Ejemplos de escrituras, ahí tenemos niños que escriben su traducción a la par. Por ejemplo, niños que combinan letras, con números. Eso es normal, es parte de lo que se conoce como eh, los niveles de la lectoescritura. Voy a ir rapidito. Los niños pasan por 4 niveles. Todos pasamos por 4 niveles. Incluso ya lo he experimentado desde hace años con adultos que no pueden leer y escribir. El proceso de alfabetización en el cerebro es el mismo. El primer nivel se llama la hipótesis presilábica. ¿Qué significa? Antes de la sílaba, antes del niño que entienda que las palabras tienen sílabas. ¿Qué hacen antes? Bueno, en este nivel comienza el proceso de construcción de la lengua, hay un interés por agarrar el lápiz, eh, inicia haciendo dibujos o manchones o garabatos, a veces mezcla números con letras. Lo que hace él es decir, bueno, estoy intentando comunicarme. Sin embargo, ninguno de esto tiene significación. Para nosotros los convencionales, para él sí. Por lo tanto, se le valora. Y ahí tenemos nosotros un ejemplo de una escritura no convencional. Ahí tenemos otro ejemplo de presilábico también. Comienza a organizar los grafismos, uno a continuación del otro. Hay niños que van avanzando poco a poco ya de uno a otro. Cuando van a la escuela ya comienzan a hacer trazos de manera voluntaria hasta que llega el punto en el que escriben ya de manera correcta. Pero eso sería alguien presilábico, alguien que no entiende cómo va la sílaba. Pero esto, ojo, no es repitiéndolo ni transcribiéndolo. Esto es dejándolos que escriban como ellos puedan. Para probar a un niño y evaluar a un niño hay que decirle, escribime pupusa. Es que yo no puedo, le va a decir, no, como vos podás. Y usted lo deja y él escribe. Y en eso que escribe, ahí ya usted le puede evaluar y ver si está en el nivel presilábico o en el que sigue, que es la hipótesis lábica. En esta hipótesis lábica podemos tener minutos nada más en esa etapa. No todos los niños pasan por esa etapa de manera con bastante tiempo. En este es ya que conocen la sílaba, pero tienen un problema normalmente en esta etapa, que asignan una letra a una sílaba. Es decir, que escriben man, sa, na, 3 letras. Asignan un sonido a una letra. Y a veces los niños están en esa etapa y no logramos verlo, porque para nosotros no puede escribir. A nosotros le faltan letras. O plancha, pantalón, mariposa. Tenemos una letra por una sílaba. Le digo, pocos niños pasan por esa etapa, pero sí pasan. Sí hay algunos que están ahí. Entonces, este es un caso real, este es un caso, todos los casos que he presentado son parte de una investigación hecha por el 2007, 2008, donde los niños realmente tienen estas etapas, estas hipótesis. Luego tenemos el nivel silábico alfabético, es decir, que ya dejó de tener faltas en las sílabas, pero sí algunas sí y algunas no. Lo que dirían las maestras y los maestros y los padres, se comen las letras. Entonces, se trabaja desde ahí, hoy normalmente el niño escribe como lee, perdón, escribe como habla. Es manzana, cato, putite, libo. Y digo, es dejando que escriban como ellos puedan, para poder evaluarlo. Ese es el silábico alfabético. Y por supuesto la hipótesis alfabética, que es cuando ya los niños escriben de manera correspondiente entre el fonema y el grafema, el sonido y lo que escriben. Ya hay una relación entre el texto y lo que ellos pueden decir. Y entonces ellos ya comienzan a producir texto. Sin embargo, hay problemas o hay dificultades que superar o hay retos que superar como la ortografía, la segmentación, la literación. Ejemplo, voy a leer este texto.
Este texto, imagínense de cuándo es. Gabriel, el miércoles 14 de octubre de 2009. Ese texto es real. Gabriel Cipriano Pérez García. La tortuga nace en un huevo y llegan humanos, sin H, agarran los huevos y se los comen y las tortugas se murieron porque no podían vivir sin su mamá y las tortuguitas se murieron. Eso es después de una clase donde se habló sobre las tortugas, bla, 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 un video y ya ellos hicieron textos. Ahí puedo comprobar que el niño ya relaciona lo que tiene en su cerebro con el código. Nada más hay que ayudarle a que escriba recto, a que entonces escriba con la H, a que supere la ortografía. Pero esto se logra cuando ya hay significado. Y a veces todavía estamos en este siglo, lamentablemente, hablando de ese oso asa esa sopa. O mi mamá me mima. Cuando quizás ese sería más significativo, mi mamá me quiere. O mi mamá me dio un cinchazo. O mi mamá me dio comida. Son cosas que pasan realmente. A eso tenemos que apostar. Para concluir, bueno, ese es un texto que es importante reconocer que cuando los dejamos escribir, ellos pueden escribir. Esa es una experiencia de una maestra mía de hace mucho tiempo. Ella lo hizo en el 2002, pero sí se los quiero leer. En el aula había bullying para una niña que tenía un problema en un ojo. Y la niña llegaba con una, como cubierto. Entonces los niños le decían muchas cosas. Y la maestra, una vez, ella pidió autorización a los padres y los vendó a todo el salón, porque había demasiado exceso de bullying en ese caso. Y después, al final de la actividad, los puso a escribir. Y esto es uno de los productos del momento y del contexto. La Márgara se siente mal cuando le dicen choca. Y cuando le decimos choca es como si se lo decimos a las mamás que tienen lentes, porque casi es lo mismo, solo que tienen dos ojos y si nosotros fuéramos como la Márgara, nos sintiéramos como se siente la Márgara. Lo que aprendí es que a la Márgara no debemos decirle choca. O sea, es un texto con mucho significado, que ya lo dejamos producir a partir de lo que él vivió, de su experiencia. Por lo tanto, personalmente, yo les invito a no acartonar a nuestros niños a seguir un proceso de elección. Y la de la M, y la de la P, y la de la S, y después la T, y después, lastimosamente, el currículum está de esa manera. Pero debemos nosotros acercarlo, antes de llegar a ese momento, al niño a textos significativos. Y para eso estamos acá, para poder ver qué hacer con ellos. Un trabajo en casa es darle significado a la actividad de leer y escribir, es decir, que signifique para la familia algo, que tengamos un momento de lectura, que usted le lea su cuento por las noches, que usted le pueda leer de repente un rótulo, que van por la calle y que el niño le pregunta cómo dice ahí, que usted le pueda decir y le pueda decir, mira, comienza con esta letra. Mira esta letra, ¿dónde más está? Poderle tener en su casa, es el segundo punto, crear un ambiente alfabetizador, periódicos, revistas, libros, que puedan tener acceso al texto, porque de manera espontánea lo van a encontrar ese significado. Definir objetivos alcanzables, es decir, después de haber tenido un diagnóstico de que en qué nivel está el niño, porque eso se puede hacer con profesionales en el área, decir, lo tengo en presilábico, necesito llevarlo a silábico. Y si está en silábico, llevarlo a silábico alfabético. Y si está en silábico alfabético, mandarlo alfabético. Pero un objetivo a la vez. No tengo que pretender que el niño adquiera todo el texto de una sola vez siendo presilábico. Primero hay que aprender a controlar el trazo, a dar linealidad al texto y objetivos que puedan ser, digamos, meramente alcanzables. Modelar con el ejemplo de lectura. No pretendamos nosotros que nuestros niños lean si nosotros no nos ven leer. O sea, tienen que ver leer a los padres dentro de casa. Si no, ¿a quién van a imitar? Lastimosamente, muchas veces le hacen caso más a las maestras que a las mamás. Es que la maestra dice tal cosa. No, es que no es así, dice la mamá. No, pero como la maestra dice, es así como la maestra dice. Y nos estamos robando la oportunidad de hacer cultura en nuestros niños. Por lo tanto, en casa debe haber un tiempo de lectura. Pero no solamente con ellos, sino que ellos vean que nosotros también tenemos acceso al texto. Dejar que se expresen gráficamente, crearles un espacio en casa donde ellos puedan hacer manchones.
venden unos rollos de papel como los que usan para los hospitales que tienen en la camilla, que van poniendo y van cortando. Si usted instala una varilla o algo en la pared y deja un rollo y ahí le pone los colores a un niño, estoy hablando de un niño pequeñito que está comenzando el proceso, dejarlo que se exprese para que no le manche toda la pared, que le manche ahí. O venden pintura, por ejemplo, de pizarra, o sea, de material de pizarra. Usted pinta la pared con el material de pizarra y le pone crayones y yesos grandes. Y el niño tiene su espacio de escribir. Es decir, dirigir la escritura hacia donde tiene que ir. Reforzar la idea de que las letras se leen. Es decir, preguntar constantemente, ¿cómo crees que dice ahí? Y vos sabes cómo dice ahí. Demostrarles en la cotidianeidad que hay textos y que se pueden leer. Ellos tienen la idea, pero hay que reforzársela. Por ejemplo, ¿con cuál comienza esa? Y ya te pones esa letra que está al final. Darle esa relación y esa asociación entre un texto y otro, y entre una letra y otra, y donde más lo ha podido ver. Que donde más lo pueden aprender más rápido es el nombre propio. Esa es una de las cosas que primero se usa, y a partir de ahí, ¿vos cómo te llamas? Ah, me llamo Laura, ok, L. Y de repente va a la pupusería de las Lomas de San Antonio. ¿Con cuál comienza Lomas? Ah, con L. ¿Y qué otra cosa comienza con L? Ah, tu nombre. Ah, mira, Laura se escribe también como se escribe con L. Y usted comienza a darle asociación al texto con otros textos. Hay que considerar de manera general que toda estrategia debe partir de un correcto diagnóstico de clasificación. Nosotros estamos a punto de iniciar el proceso de caracterización para saber en qué nivel está cada niño. Si un padre por aparte, hablo de los que son de la institución, quieren saberlo, quieren que se les apoye, solo se coordinan con aula de Proyecto Samuel y ellos me los van a referir y yo con gusto les puedo hacer el diagnóstico uno por uno y se los mando por sus correos electrónicos y sugerencias cómo trabajar. Ese es un servicio que podemos ofrecer, que sí me parece interesante y cómo ayudarles. Todo acto de enseñanza debe estar centrado en el estudiante y no en el método. Dejemos a un lado los métodos solo son ideas, pero pensemos primero en el niño. ¿Qué necesita el niño? ¿En qué nivel está? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿Qué problema le voy a ayudar a subir? Si es silábico, silábico alfabético. Si se come las letras o están al revés, a que el trazo le pueda dar el efecto espejo como tal. Entonces hay que saber qué necesita el niño para partir de ahí. Todo esfuerzo educativo o refuerzo educativo debe responder a una sola dificultad por nivel. No puedo yo pretender resolver todas las necesidades de un solo. Vamos una cosa a la vez. Claro, si lo trabajo de manera integral desde que el bebé nace, le leemos en la panza, le hacemos lectura cuando el bebé, usamos canciones infantiles, entonces obviamente va a llegar más rápido la necesidad de leer y escribir. Los textos deben ser textos del entorno, repito, ese oso asa esa sopa no es del entorno, mima mi mamá me mima y otros textos por ahí. Tienen que ser cosas que viven cotidianamente. De repente usted cómprese una caja o coleccione las cajas de lo que el niño ocupa, por ejemplo, de Pampers, de Kellogg's, y hágale rompecabezas con esos textos que están ahí en casa. La caja de Kellogg's la botamos a cada rato, ¿no? La portada la corta, la llena de pega y le hace las formas como que fuera rompecabezas. Y después lo pone a escribir y a jugar con él. ¿Qué letra está ahí donde dice Kellogg's? Ah, la E. Ok, puedes escribir la E. ¿Qué otra cosa comienza con la E? Y comenzar a asociar. O sea, activar el cerebro. Recuerde que la lectoescritura no comienza por la mano, comienza por el cerebro. Eh, Debemos partir del hecho que la lengua se aprende para comunicarnos. O sea, llevar el aprendizaje para comunicarse, eso es lo más importante, el fin que cumple. Los materiales deben corresponder al nivel de dificultad del niño con el diagnóstico que se haga. Se debe fortalecer el entorno del ambiente alfabetizador. Si no hay libros en casa, lleve libros a casa, lleve revistas a casa y que el niño los pueda manipular, que pueda tener acceso. Los libros no son para tener empolvándose en una librera, son para que el niño pueda tenerlos a la mano y que pueda mancharlos y que pueda usarlos. Porque solo usándolos va a aprender cómo se usa. A veces compramos las enciclopedias y las teníamos ahí guardadas, como que a ver cuándo le vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces ese es el momento de sacar libros. La lectura debe ser por placer, un hábito voluntario en los modelos de hogar. Los que somos cristianos creemos en Dios, hacer el altar familiar usando la Biblia, dándole una participación de lectura al niño cuando ya tiene más experiencia con la lengua y que, por ejemplo, yo leo uno, mamá lee uno y el niño lee otro. Y esperarlo el tiempo que sea necesario, aunque se tarde, pero que él sienta
participación y que la parte afectiva también esté involucrada. En el proceso de la lectoescritura es natural y espontáneo. No todos los niños aprenden al mismo tiempo, así que si su niño no aprende en primer grado, no se preocupe. Si el niño no está en parvularia y algunos papás quieren que de 6 años ya salgan científicos, ¿verdad? Que lean, que escriban, no. Es que la parvularia nunca ha sido diseñada para eso, ha sido diseñada para la estimulación y para la parte de la artística, de las habilidades, del juego. Que va a llegar la lectura, va a llegar. Cuando usted menos sienta, va a leer el niño. ¿Qué se trabaja en las asignaturas de estimulación del lenguaje? Eso, que el niño cree textos para cuando menos sienta, el niño está leyendo. Entonces, es hacia ahí donde vamos. Es importante comenzar por la lectura de imágenes con ellos, cuando son bebés. Usar libros con mucha imagen. Le decía ya, una lectura en familia, que eso ni que se cuestione, debe ser así. En la primera infancia, tener espacios sensoriales, dejarlos que sus sentidos palpen. Por ejemplo, tener un libro sensorial que tiene que ver eh, se usan materiales como, ¿cómo silencio esto? Materiales como foamy, como lija, la caja de arena, que puede ser un buen espacio para que usted haga los trazos antes de llegar al texto en papel. Se tiene una caja de arena y se le pone al niño a que haga las figuras con sus dedos. Eh, Aparte de los espacios sensoriales, que es importante, usar un lenguaje adecuado. Llame las cosas por su nombre. O sea, que cada cosa que el niño utilice sea su nombre. De repente hay mamás que con todo respeto hacen que el niño se retroceda en la lengua. Y vas a querer lechita y el pancito, y aquí está mamita. O sea, todo es chiquito. Y en la vida no todo es chiquito. A veces confundimos el cariño con el lenguaje. Son cosas distintas. El lenguaje debe ser natural. Cuando el niño va queriendo conocer, hay que ir dando el lenguaje adecuado. Lo primero es no minimizar el lenguaje. Hablar correctamente para que el niño aprenda y poco a poco reforzarle, porque por ejemplo, cuando aprenden a hablar, de repente ellos hacen gestos y señalan y dicen, ¿querés agua? Usted le refuerza, agua, y le va a decir, sí, ok, agua. Bueno, te voy a dar agua, hasta que ese niño se lo pueda aprender a hablar y por supuesto si lo va a aprender a leer y escribir. Todo va con refuerzo en el camino. No esperar que ese proceso pase en la escuela, porque padres, la lectoescritura comienza en casa. No es la escuela la encargada. O sea, sí lo hacemos, pero no es ahí que comienza. Hay periodos más importantes como lo que pasa en casa. Ok, quiero ver. Ahí estamos. Quiero ver el lenguaje adecuado. Libros en casa, ya lo mencionamos, el espacio de lectura. Y una actividad ahí bien bonita que le funciona a los niños que están entre edad de 6 y 7 años, que están adquiriendo ya lo más convencional, es rotular la casa. Escribir puerta, puerta. Y de preguntarle al niño, ¿a dónde está la puerta? Vamos a ir a ponerle el nombre a la puerta. Y cuando hay niños chiquitos, la casa está llena. Ventana, puerta, sofá, y todo tiene rótulo. Y en la cotidianeidad va a agarrar esas palabras de manera natural. Entonces el niño tarde o temprano, puerta, dice, escribe así, puerta. Entonces hay que enfrentarlo con el texto lo más posible. En su cuarto podrían haber rotulado el cuarto, cama, con cosas de la cotidianeidad. El cepillo podría tener su nombre. Por eso es importante que el niño conozca los textos y que se los acerquemos lo más posible. Que tengamos juegos de mesa infantiles para jugar con ellos, loterías hechas por nosotros, no la que tenemos mexicana, porque hay unas cosas que quizás no sean como para mí, pero hacer las loterías de animales, de comida, y jugar lotería con ellos. O sea, tomarse el tiempo para jugar. Para eso. Puede ser tarjeteros, en fin, todo lo que provoque una experiencia. No solamente escribir y escribir y escribir, sino que la experiencia también vaya acompañando. Bueno, nos hemos quedado hasta ahí. Básicamente en estos minutos he podido hacer el recorrido sobre
cómo los niños deben aprender a leer y a escribir, cuál debe ser nuestro concepto, cuál es el fin que es comunicativo, por qué etapas pasa. Sé que quizás no vamos a resolver todo el problema en ese momento, pero nos ponemos a la orden por aquellos que necesitan hacer una especie de evaluación y conocer un poquito más sobre el resultado, para que usted pueda reforzarlo, para que usted pueda desde casa hacerlo y que podamos juntos ayudarles a ser mejores lectores, que tengamos niños que les gustan leer. No hay nada mejor que un niño que le gusta agarrar un libro y tomar la iniciativa. Voy a dejar en este momento el espacio para que podamos hacer preguntas para poder apoyar. Solo levanta su mano y con gusto le damos la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo expuesto? ¿O tiene un comentario? Fuera interesante también saber qué está haciendo y qué iniciativa le está funcionando. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, si no, dejo a disposición mis redes, mi correo. Todo el que es belleza tiene mi número en su grupo de WhatsApp, por ahí me busca y también me puede escribir. ¿Hay alguien que haya levantado la mano que no me haya fijado? ¿Me ayudan, porfa? No, ¿verdad? ¿Seguros que no hay preguntas? Ok. Aquí hay una mano. Henry. No, licenciado, solamente agradecer el tiempo y la dedicación que nos están brindando como colegio a nosotros los padres para aprender también, pues muchas veces, como dice usted, a veces lo hacemos por desconocimiento, pero al final estos talleres nos sirven a todos para retroalimentar o refrescar cosas que se nos han o se nos están escapando en casa, como dices, o sea, y que podemos, y que son tan sencillas que les podemos ayudar a nuestros hijos. Muy bien. Gracias a ustedes y siempre dispuestos a sugerencias. Señor Norma. Buenas noches, buenas tardes, noches. Agradecerle porque pues me dieron la oportunidad de estar en esta reunión donde es mi nietecita, la estudiante del colegio. Ella tiene una condición especial y me encantó ese ejemplo de la niña que le taparon el ojo. Ella por tener una condición especial pues siempre está sujeta a bullying y queremos evitar todo eso, ¿verdad? A través de actividades como esas, nosotros le hablamos, le platicamos a ella y me parecen excelentes todas las posiciones. Jamás había visto ese ejemplo de que me pusieran a copiar. Trabajé 35 años como maestra y nunca había visto ese ejemplo, pero sí he hecho mi trabajo ayudándoles a los estudiantes. Hay muchos que me recuerdan y eh, vamos a seguir trabajando porque mi hija está aquí en la reunión también y yo la admiro a ella porque hace todo este trabajo que usted acaba de explicar. Ella lo ha hecho gracias a Paraíso Down, ¿verdad? A la fundación que da orientaciones y mi hija todo lo hace y Sofía está avanzando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos por el espacio, por abrirse a la posibilidad de formarnos. No lo sabemos todo, pero lo que sabemos lo queremos compartir. Vamos a tener otro tipo de temas. Pues también se aceptan sugerencias. Ustedes tienen mi correo. Está el de dirección @cbs, que también es mi correo. Son los correos que manejo. Así que sí es importante seguirnos fortaleciendo. Agradezco que puedan ustedes creer. Una de las metas institucionales, para que ustedes lo sepan, es tener buenos lectores que comprendan los textos, porque de eso depende casi que todo el 100% de la vida general, aprender a leer instrucciones, aprender a seguir procesos. Entonces, sí llevamos un proyecto lector desde parvularia hasta bachillerato, con diferentes programas, y es una de las metas personales, que los muchachos tengan un gusto por la lectura, que ellos puedan consumir textos y que al menos por trimestre se acerquen a una obra por cada trimestre. Esa es una de las metas personales. Así que les agradezco, si no hay más que decir. Este espacio va a quedar grabado y va a ser subido a la página de YouTube del colegio. Gracias a todos, feliz tarde, bendiciones a todos.